esta noche. Salvado en la cruz, y recuérdese que nuestros temas son acerca de la importancia de la salvación. Cuando encuentra el Evangelio según San Lucas capítulo 23, nos ponemos de pie, y en el verso 31 dice la palabra: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Padre santo y eterno, bendito sea tu santo nombre por siempre, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder escucharla, leerla, meditar en ella. Gracias, mi Dios, por tu presencia, Señor, en esta congregación. En el nombre glorioso de Cristo te honramos, te glorificamos. Te pedimos, Señor, que en este mismo momento tu gracia, Señor, fluya a través de cada hermano, de cada hermana, a través de las redes sociales. Que tu Espíritu Santo toque los corazones, las vidas de aquellos que en este momento van a estar escuchando esta palabra gloriosa. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros en este lugar, y que cada uno de mis hermanos reciba, Señor, una bendición grande, Señor, de parte tuya. Lo pedimos en el nombre de Cristo, y juntos decimos amén. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Dios me los bendiga. Hoy, como ya lo dije, nuestro tema es salvado en la cruz. Salvado en la cruz. Y para eso leímos el Evangelio según San Lucas capítulo 23, verso 31 al 43. Y como ya nos dimos cuenta, pues esta es una historia muy conocida, la historia de la crucifixión. Amén. Es la historia, ¿verdad?, donde encontramos, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, ¿verdad?, ya que fue llevado al monte de la Calavera, y ya, ¿verdad?, lo crucificaron. Está en medio de dos ladrones. Y como ustedes saben, hermano, en este pasaje de la Escritura pues se cumplen profecías que habían sido escritas con mucha anterioridad, casi 700, 800 años antes de que esto pasara. El salmista en el Salmo 22 ya había escrito lo que iba a suceder. Él había dicho, ¿verdad?, que iban a repartir despojos, ¿verdad?, de las cosas del Señor, ¿verdad?, en aquel día. Y si usted mira el Salmo 22, ahí va a encontrar, hermano, lo que la palabra... Vaya conmigo, por favor, al Salmo 22. Voy a llevarlo rapidito al Salmo 22 para que usted vea, hermano, lo que estamos hablando. En el Salmo 22, aleluya, dice el verso número 12: me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han rodeado, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar.
y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran, me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto, hay muchas personas que no lo saben y tal vez muchos creyentes que no lo saben, pero el salmista estaba escribiendo más de 700 años, hermano, antes de que Cristo Jesús llegara a la cruz del Calvario. Así que, hermano, esto no es algo, como siempre lo digo, no es algo que se le ocurrió a Dios y dijo, bueno, lo vamos a hacer, ¿verdad? Ahora, esta semana vamos a realizar la crucifixión, voy a enviar a mi hijo porque, ¿verdad? Creo que esta es la mejor salida. No. Cuando usted, hermano, mira la palabra de Dios, cuando usted conoce la Escritura, se va a dar cuenta que allá en el libro de Génesis, en el capítulo número 3, dice que, en el capítulo 2 y 3, dice la Escritura que el hombre peca delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. Desobedece a Dios, y en ese mismo momento dice que Dios confronta al hombre en el paraíso, y dice que Adán en ese lugar, ¿verdad?, se escondió de la presencia de Dios. Y Dios le pregunta, ¿verdad?, ¿por qué se escondió? Y le dice, ¿acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieses? Y él inmediatamente pues le echa la culpa a la mujer, y él dice, es que la mujer que me diste, ¿verdad? Y cuando le pregunta a la mujer dice, es que la serpiente me engañó. Ha oído la historia, ¿verdad que sí? Amén. Pero en ese momento el Señor abre su boca y desata maldiciones, y le dice una maldición a la serpiente. Le dice, de ella, hablando de la mujer, de ella va a nacer quien te pisará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Ahí está. En el principio, hermano, de la palabra de Dios, cuando todavía el hombre, hermano, no habitaba la tierra, cuando estaba en el paraíso, hermano, allí se desató, ¿verdad?, la decisión de Dios de enviar a alguien que fuera el Salvador de su creación. Aleluya. Y usted sabe que el Salvador es Cristo Jesús. Amén. Si vamos también, hermano, a Isaías 53, aleluya. El libro de Isaías, en el capítulo número 53, vamos a buscar este libro inmediatamente, hermano, aleluya. En el capítulo 53 y el verso número 12, cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice Isaías 53, 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Oyó eso? ¿Se recuerda cuando Cristo estaba en la cruz? Estaba él llevando, hermano, el pecado de la humanidad, sí, el pecado de muchos, dice la Escritura. ¿Verdad? Él estaba, hermano, en medio, ¿verdad?, de aquellos pecadores, de aquellos, ¿verdad?, ladrones, colgado en ese lugar. Pero dice algo muy importante. Cuando él estaba en la cruz, dice que él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba orando, ¿por quién? Por nosotros los pecadores. Amén. Así que, hermano mío, como ya lo dije, en este momento, en aquel día se estaban cumpliendo, hermano, profecías, hermano, que tuvieron que ver 700, 800 años antes de que el Señor Jesucristo muriese en la cruz del Calvario. Así que hoy, hermano, nos vamos a concentrar en tres cosas muy importantes, hermano, de la salvación. Porque en Hebreos, en el capítulo número 9, verso 22, a ver, vamos a ver Hebreos 9, 22, aleluya, a ver, vamos a Hebreos, Nuevo Testamento, gloria a Dios. En el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso número 22, déjenme ver si
Lo encuentro aquí rapidito en mi Biblia, capítulo número 9 y el verso número 22, ¿verdad? Dije, sí. Dice aquí algo muy importante y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Amén. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sigue leyendo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿sí? Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Alex, por favor, siéntele a una silencio. Por favor. Gloria a Dios. ¿Me está usted, hermano, siguiendo? ¿Ve usted lo que aquí dice la palabra de Dios? Estamos hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que de acuerdo a la ley, y de acuerdo, hermano, a lo que estaba escrito en la ley, no se podían perdonar los pecados si antes no había, ¿verdad?, derramamiento de sangre. No podía haber remisión de ninguna falta si no se derramaba sangre. En el antiguo pacto, que es el de la ley, lo vamos a estar mirando más adelante. Ahorita nos vamos a concentrar en otra cosa, pero rápido para no dejarlo en el aire. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, los judíos tenían, ¿verdad?, una ordenanza, y era el de ofrecer un holocausto, que era el sacrificio de un cordero, ¿verdad?, en el cual, ¿verdad?, depositaban su mano en figuranza o en figuración de la transmisión de sus pecados, y el animal pagaba con su propia vida, con el derramamiento de su sangre, el precio del perdón momentáneo del pecador. Amén. Porque ¿cómo se dice? Los becerros, la sangre de los becerros, la sangre de los, ¿cómo se dice? De los cabritos, de todo lo que se llevaba, ¿verdad?, en sacrificio, no podía perdonar los pecados de la humanidad para siempre. Por eso se realizaban constantemente. No se puede hacer un sacrificio continuo porque no tiene la capacidad de libertar al hombre y perdonarle sus faltas por siempre. Pero el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, Él tuvo el poder de perdonar los pecados de toda la humanidad en un solo sacrificio y para siempre. Aleluya. La gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si usted compara, hermano, la sangre de los corderos que se utilizaba en el sacrificio de la ley, estos animales no eran puros ni santos. Aunque no tenían mancha, no eran puros ni santos porque estaban contaminados por el pecado de la humanidad. Cuando usted está hablando del pecado, el pecado ha contaminado a toda la creación. ¿Ven? Pero la Biblia dice que Cristo Jesús no nace, hermano, de esta generación o de esta carne. Él nació por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Ah? Sé que esto es difícil de entender, pero la Biblia lo dice con claridad en el Evangelio según San Lucas. Hermano, nos habla en el libro de Mateo cómo pasaron las cosas. Y esto es porque, mire, hermano,
cuando estamos hablando que el Espíritu Santo, hermano, pone a Jesús en el vientre de María, María, hermano, no tuvo que hacer absolutamente nada, solo aceptar la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Luego vamos a hablar más de eso. Amén. Pero hoy vamos a ver, hermano, lo que estaba sucediendo en este momento. Recuérdese, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Amén. Los ladrones le injuriaban. Vamos a mirar a estas tres cosas que están presentándose aquí en los evangelios. En el evangelio de Mateo y Lucas, y también, hermano, en el evangelio de Marcos se nos menciona, hermano, este pasaje acerca, verdad, de la crucifixión de Cristo, y se nos habla acerca de los ladrones que fueron crucificados con él, ¿sí? En ellos, en los evangelios, no se nos menciona el orden en el que estaban colgados. Solo se dice que los ladrones fueron puestos el uno a su izquierda y el otro a su derecha. Cristo queda en medio, ¿sí? Y en ninguno de los evangelios se dice, ¿verdad?, cuál era el que le injuriaba, si el que le estaba injuriando estaba a la derecha o a la izquierda. Pero dice que uno de ellos le estaba injuriando, o sea, lo estaba molestando, le estaba, ¿verdad, hermano, diciendo palabras hirientes ahí en la cruz, ¿verdad? En el verso número 39 del libro de, vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, en el verso número 39 la palabra de Dios dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, en otro de los evangelios dice que los dos le injuriaban. O sea, que los dos estaban en el momento en que estaba en la cruz. Me imagino que en el principio, ¿verdad?, estaban como molestos, estaban, ¿verdad?, gritando, peleando, estaban, ¿verdad?, discutiendo arriba en la cruz. No se menciona, ¿verdad?, cuál era la palabra ni qué era lo que se decían, pero estaban molestos. Pero conforme va pasando el tiempo de la crucifixión, empiezan a escuchar lo que Cristo Jesús está diciendo. Lo primero, como ya sabemos, hace una oración por los pecadores diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, Él empieza a decir palabras, ¿verdad?, que al parecer hacen un efecto. Ahorita lo vamos a ver en los que están ahí colgados. De hecho, la Biblia, hermano, por las cosas que nos dice, parece que estos dos hombres que estaban colgados a su alrededor eran judíos. Porque dice, hermano, el hombre que está colgado, que está injuriándole, le dice: sálvate si tú eres el Cristo. O sea, el hombre, hermano, le está echando en cara lo que Jesucristo siempre predicó, lo que siempre habló. Quiere decir que este hombre conocía de Jesús, había oído del Maestro, sabía, hermano, de quién era ese hombre que estaba ahí, pero él estaba molesto y él estaba en la misma condición que los demás. Él estaba, hermano, hablando de tal manera, hermano, que por las palabras que él estaba diciendo, ¿verdad?, él creía, ¿sí?, que el Señor no era el Mesías. El Señor Jesucristo no era el enviado de Dios al pueblo de Israel, ¿sí? Si nosotros, hermano, miráramos este pasaje, este verso el día de hoy, y contempláramos a este hombre en esa condición, injuriando al Señor Jesucristo, diciéndole palabras ofensivas, tratando, ¿verdad?, de molestarlo en ese momento, ¿cómo podríamos nosotros mirar, hermano, en nuestro tiempo a este tipo de personas, a este tipo de gente en nuestro día? Hay muchas personas, hermano, que tienen este mismo pensar, ¿sí? Que muchos de ellos, hermano, aún en la situación más difícil, ellos siempre tienen palabras como esta: oh, que sea lo que Dios quiera, o bueno, cuando me esté muriendo me arrepiento, o haz un milagro y entonces voy a creer. ¿Ha oído ese tipo de personas? Si Dios hace un milagro conmigo, yo voy a creer. Bueno, si Él viene y me lo dice en persona, yo creo. ¿Ha oído eso? Bien, no es raro encontrar a una persona
que aún mirando su triste situación, hermano, no se dé cuenta de su error. Que muchos de ellos, hermano, están pasando por situaciones verdaderamente tristes y lamentables y no se dan cuenta que necesitan a un Salvador. Aquí tenemos a un hombre, hermano, colgado en la cruz. Hermano, está en el último momento de su vida, está en ese lugar. Él sabe que ya no puede bajar de esa cruz. Él sabe que ya no puede hacer nada. Él sabe que ahí se terminó su historia, ahí se acabó su vida. Pero sin embargo, en vez de buscar la oportunidad del perdón de sus pecados, él está injuriando al único que le puede perdonar sus faltas. Aleluya. ¿Sí? Cristo Jesús puede estar muy cerca de nosotros. Cristo Jesús puede estar muy cerquita de cada uno de nosotros. Aleluya. Pero si no lo podemos creer, estamos perdidos. Amén. Oiga bien esto, deje de ver a los niños, sí, concéntrese acá, aleluya. Fíjese bien lo que estamos hablando. Si no lo podemos creer, estamos perdidos. Amén. No importa, aleluya, no importa, hermano, hermano, qué tanto nosotros sepamos o no sepamos, hermano, siempre debemos de entender que Jesús está cerca de nosotros, Jesús está cerca de nuestra vida. Pero si no lo podemos creer, hermano, no vamos a recibir nada de parte de Jesús, no vamos a poder obtener ninguna bendición de parte de Dios. Cristo, dice la palabra, vino a darnos vida, aleluya, y vino a darnos perdón, aleluya, amén. Aleluya. Pero es necesario comprender, hermano, en qué condición estamos y cuán necesitados estamos de Él. Amén. Yo, hermano, le digo una cosa, solo el que no ha pasado por una experiencia como esta, no entiende tal vez lo que vamos a decir en esta noche, aquí en este lugar. Porque hay personas que piensan que son buenos. Yo por mucho tiempo pensé que yo era bueno. No era diferente a los demás. Hacía lo que todo el mundo hace y había otros peores que yo. Así que, hermano, yo no me sentía, hermano, tan pecador. Así que, mirándome desde ese punto de vista, yo no sentía la necesidad de acercarme a Cristo Jesús. No sentía la necesidad de pedir perdón por mis faltas. Aleluya. ¿Me explico? Y yo sé que muchos de nosotros estábamos en la misma condición, hermano. No nos dábamos cuenta, hermano, de cuán necesitados estábamos, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No nos dábamos cuenta, hermano, que su perdón y su misericordia estaban al alcance de nuestra mano. Aleluya. Imagínense, este hombre está cerca de Jesucristo. Está, hermano, los tres están crucificados ahí. Él le está diciendo palabras a Jesús, está molestando, le está diciéndole palabras hirientes y no se da cuenta de lo cerca que está, hermano, su bendición. Aleluya. Está al alcance de nuestra mano. El Señor Jesús siempre está al alcance de nuestras palabras. Pero no lo alcanzaremos, ni alcanzaremos su bendición si no nos damos cuenta en qué condición nosotros estamos. No importa cuál sea nuestra creencia religiosa. No importa, hermano, cómo nosotros, hermano, creamos que somos buenos o malos. Si tú naciste en esta tierra, naciste en este mundo, eres un pecador. Amén. Amén. Y si eres un pecador, necesitas un Salvador. Amén. 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 O sea, si no, hermano, si no has entendido esto, no importa qué tan bueno seas, no importa qué tan bondadoso seas, no importa qué tantas buenas obras hagas, hermano, necesitas entender que somos pecadores y necesitamos a un Salvador, y ese Salvador es
Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Él es el único que tiene el poder de brindarle vida eterna, hermano, al hombre. Es el único que le da la seguridad de llevarlo al reino de los cielos a través del sacrificio y del derramamiento de la sangre. Entonces, hermano, imagínese, nosotros vivimos por muchos años, vivimos por mucho tiempo, hermano, con una tradición inculcada en nuestros corazones que no nos daba la seguridad de la salvación, no nos daba la seguridad de llegar al reino de los cielos. Siempre estábamos diciendo, bueno, pues si Dios quiere, verdad, yo voy al cielo. Bueno, ya cuando me muera me arrepiento. Bueno, ya que me presente allá y yo le digo a San Pedro que me dé chanza. ¿Sí o no? O sea, era una mentalidad que había muchas veces en nuestro corazón, pero nos dábamos cuenta acá en el interior de nuestro ser, hermano, que estábamos perdidos, que había algo que no nos daba la seguridad, que aunque nosotros fuéramos, hermano, los mejores creyentes en nuestra tradición, aún así sabíamos que necesitábamos entregarle o pedirle perdón al único que nos puede perdonar, y que es Cristo Jesús. Amén, amén. El problema del pecado, dice Romanos 3:23, vaya conmigo a Romanos 3:23, gloria a Dios, aleluya. Dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Así dice. Veámoslo otra vez. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si nosotros pecamos, si usted pecó, si yo pequé, la Biblia dice que no podemos entrar al reino de los cielos porque estamos, ¿qué? Destituidos, alejados, estamos separados, hermano. Hay un gran abismo y ese abismo se llama pecado. Y el único que nos da a nosotros la oportunidad de poder vencer, hermano, ese pecado, de poder ser llevado a la gloria de Dios, es Cristo Jesús a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Una de las cosas que me llama la atención es que dice la palabra que el Señor Jesucristo, hermano, quedó en medio. Lo voy a repetir después, pero lo voy a ir avanzando. Quedó en medio de los dos. Y yo me pregunté, fíjese, los dos ladrones que están allí, los dos, ¿verdad?, que están colgados, no se dice quién era el que estaba a su derecha, ni cuál era el que estaba a su izquierda, no tenían posición. Pero Cristo, dice la Escritura, estaba en medio de ellos. O sea, Cristo tenía una posición en medio de ellos. Cuando nosotros estamos hablando del Señor Jesucristo, lo primero que tenemos que entender es que no importa en qué situación estemos, en qué lugar nos encontremos, cuál sea el momento que estamos pasando, Cristo Jesús no nos ha dejado solos. Por más difícil que esté la situación, por más duro que esté, hermano, el momento por el que estemos cruzando, Cristo Jesús va con nosotros. Amén. Y Él está esperando una respuesta de nosotros. Él está esperando que hagamos algo en ese momento y clamemos a Él para entonces el Señor, hermano, obrar en la vida nuestra. Él está cerca de nosotros en esos momentos cuando todo parece que es el final. Mire la ignorancia, hermano, por la que pasamos. ¿Cuántas veces creímos, hermano, que habíamos llegado al último momento de nuestra vida y que ya no había nada que hacer? Y Dios esperando ahí, Jesús atento a lo que íbamos a hacer, Él listo para ayudarnos en ese mismo momento, aleluya. Pero este hombre en la cruz, este hombre que estaba ahí crucificado al lado de Jesús, no lo logró, no lo pudo entender, aleluya. Él no pudo mirar a su Salvador en Cristo. Él no pudo darse cuenta que Él era un pecador más. No pudo entender, ¿verdad?, que Él solamente, hermano, era un hombre tal y como todos los demás, necesitado del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que piensa como este hombre.
Hay gente que cree que Jesucristo, ¿verdad?, es una farsa. Que Jesucristo, hermano, es solamente una historia. Hay gente que cree que Jesucristo es un engaño, que ha trastornado la mentalidad de muchos en la tierra. Y que muchos, ¿verdad?, pobrecitos, les lavaron el coco, el cerebro, ¿verdad? Y por eso, hermano, están allí creyendo en Él. Hoy se levantan muchos en contra, ¿verdad?, de lo que Cristo predicó. Pero aún el día de hoy, yo tengo una noticia para todos. Los brazos del Señor Jesús siguen abiertos, esperando que alguien necesite y clame por la ayuda de Jesús. Cristo está esperando por nosotros, amén. El segundo ladrón, porque el tiempo nos gana. El segundo ladrón es el caso opuesto del primero. Un pecador, si usted lo mira, vamos por favor ahí al Evangelio de San Lucas y vea lo que dice la palabra. En el verso número 40 dice: y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Así dice. El caso opuesto del primero. Aquí está un pecador que está aceptando su error, que está reconociendo su falta. Dice que lo que le está pasando no es sino solamente la consecuencia de sus actos. Aleluya. Cuando nosotros miramos a este hombre, entendemos, ¿verdad?, que la importancia que tiene el que nosotros aprendamos a entender qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, ¿verdad?, en la vida del hombre. Nosotros, hermano, mientras no alcancemos a entender nuestro problema, no vamos a poder, hermano, comprender que necesitamos, como ya lo dije, un Salvador. No vamos a poder entender que, hermano, que somos pecadores y estamos destinados a pasar toda la eternidad en un lago de fuego. Que vamos a ser apartados de Dios para ser echados, hermano, a un infierno, un tormento continuo por toda la eternidad. Y yo sé que estas palabras, hermano, tal vez lastimen el oído de aquellas personas que nos van a estar mirando o escuchando, o tal vez hagan reaccionar a un pecador, ¿verdad?, que no ha tenido la oportunidad de entender por qué debemos pedir perdón. ¿Por qué debemos acercarnos a Jesús? ¿Por qué debemos abrirle nuestro corazón? Pero cuando el hombre ha vagado por este mundo, cuando él ha probado todo, cuando ha llegado a los momentos más difíciles de su vida, hermano, es importante, hermano, que él se dé cuenta de la condición que lo está matando, de la condición que lleva en sí mismo. Que se dé cuenta que el error no viene de arriba, el error es nuestro. Porque nosotros caminamos en el pecado y vivimos bajo el yugo del pecado en esta tierra. Es la maldición que cada día acaba con nuestras vidas, y la consecuencia de todos nuestros problemas es por causa de ese pecado en nuestra vida y corazón. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, de lo que está sucediendo, este hombre se da cuenta que lo que le está pasando es por su pecado. Él fue el que hizo lo malo. Él fue el que tomó la decisión de hacer lo malo. Él fue el que tomó la decisión de llevar a cabo su mala obra. Y todas estas cosas son la retribución, hermano, de sus hechos y sus actos. Pero una cosa más importante, él se da cuenta que él solo no puede librarse de aquella condenación. Aleluya. Nosotros, los que estamos en esta noche aquí en la iglesia, nos damos cuenta que por nosotros mismos no podíamos librarnos de la condenación eterna. Una, porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Dígale que está a su lado: estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, la Biblia nos presenta un caso extremo, vamos a decirlo así. Cuando usted está mirando a un muerto, ¿qué es lo primero que usted mira en un muerto? Un muerto no tiene voluntad, un muerto pues no tiene vida, un muerto no puede tomar decisiones, un muerto no puede salirse de la caja o de la mortaja donde se encuentra, ¿verdad que sí?
O sea, un muerto no puede salir de la condición en la que se encuentra. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir entonces que nuestros delitos y pecados, hermano, eran el círculo vicioso que nos tenía oprimido en este mundo de oscuridad. Por eso, cuando usted está mirando, ¿verdad?, lo que aquí está diciendo este pecador, este hombre que estaba a su lado de Cristo, colgado también en la crucifixión, él se da cuenta que él no puede librarse, ¿verdad?, de esa, ¿cómo se dice?, de esa crucifixión, de esas ligaduras, y él necesita a alguien que lo ayude. Aleluya. Él se da cuenta que su pecado lo está matando. Su pecado lo ha atado, ¿verdad?, a un suplicio, a un calvario. Si hoy en esta noche miráramos cuántos hombres y mujeres, hermano, no están esclavizados igual que este hombre por su pecado, pensando, hermano, en cómo hacer para poderse librar de sus ataduras, de sus cadenas. Tal vez para muchos, hermano, digan, no, esta predicación es para el que quedó tirado ahí en la esquina, es para el que consume drogas, o es para aquel que golpea a su mujer, o es para aquel que anda en asuntos pecaminosos, ¿verdad? Podríamos decir que esto es para alguno de esas personas perdidas, pero también para los altivos, también para los orgullosos, también para aquellos que piensan que no necesitan a un Salvador. También para ellos, hermano, necesitamos que comprendan su error y su falta y que entiendan que eso es esclavitud. Y que no pueden librarse por sí mismos, hermano, de esas cadenas, de esas ataduras que los están, ¿verdad?, cada día oprimiendo y los están llevando directo a la muerte. Yo no sé si usted se dé cuenta de cuántas personas morirán esta noche sin haber encontrado la solución a su problema. Hay mucha gente que conoce a Jesús, pero no saben cómo pedirle ayuda. Hay mucha gente que ha oído de Cristo, pero no saben cómo acercarse a Él. Y este hombre en la cruz, él sabía, él se dio cuenta que lo que el otro estaba haciendo estaba mal, que lo que el otro estaba hablando era un error, y él mismo le recrimina y le dice, aún en esta condición no tienes temor de Dios. Aún en la condición más triste del hombre no hay temor de Dios. Dice la Escritura que Él mismo dice y reconoce su error, su falta, su pecado. Cuando nosotros, hermanos, queremos acercarnos a Jesús y pedir, ¿verdad?, ayuda para nuestro problema, necesitamos confesarle a Él, decirle con nuestros labios cuál es el problema de nuestro corazón. Y el problema es pecado. No podemos con Él. No podemos librarnos si Él no nos ayuda. No podemos, ¿verdad, hermano, romper esas ligaduras si Él no nos tiende su mano. Aleluya. Amén, amén. Hoy, como le digo, en esta noche muchos van a morir sin haber encontrado la solución a su problema. Muchos de ellos no van a saber cómo decirle a Jesús, ¿verdad?, que les ayude. Hay mucha gente que quiere ayuda de Dios, pero no piden perdón. Hay gente que quiere que Dios tienda su mano y los libre de sus situaciones, pero no piden perdón, no claman por misericordia, ni reconocen su pecado ni su maldad. Y Dios no puede obrar de esa manera en el corazón del hombre, ¿sí? Muchos están desesperados y no saben qué hacer, aleluya. Pero aún en los momentos más difíciles, este hombre en la cruz se dio cuenta que Cristo Jesús estaba en medio de ellos, aleluya. Cuando usted, hermano, sienta que las cosas parece que no van bien, no se le olvide, Cristo Jesús está en medio de nosotros, aleluya. Bendito sea el Señor, amén. Este hombre en la cruz mira de una manera diferente a Jesús. Él se da cuenta que Él es justo. Aleluya. El otro le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate y luego sálvanos. Hay gente así, ¿verdad? Que, oh, si tú eres Dios, háblame.
Si tú eres Dios, ven aquí y dime a mí, preséntate. Oiga eso. Pero este hombre reconoció que él, ¿verdad?, era justo, que él no tenía por qué estar en ese lugar, él no tenía por qué estar crucificado, él no tenía por qué estar, hermano, pagando un precio del peor pecador, si él era una persona justa. Él no había hecho nada para merecer ese castigo, dijo él. Él no ha hecho nada de eso. Cuando entendemos esto, hermano, podemos decir que estamos a un paso de lograr la victoria de nuestra situación. Cuando me predicaron por primera vez el Evangelio, o me hablaron acerca de la palabra de Dios, yo sentí mucho coraje. Se metieron con mi religión, se metieron con mi creencia tradicional. Era mi religión por años. Y me dio tanto coraje, me sentí tan pero tan molesto, que, hermano, golpeé a la persona que me habló del amor de Dios. Le di con un palo. Aleluya. Me corrieron de aquel trabajo porque yo era muy violento. No soy violento, pero cuando me enojo, ¿verdad? Pero ahora ya no me enojo tampoco, aleluya. Pero en aquel tiempo me molestaba mucho y me enojaba mucho. Y yo cuando me enojaba sentía que se me nublaba, hermano, el pensamiento, y yo solo quería pelear. Y golpeé a este hombre, era un cubano, me recuerdo, no sé si todavía viva, sino que Dios lo bendiga donde esté. Y le pegué a este cubano, le di con un pedazo de madera en la espalda, lo golpeé. Y de ahí me corrieron y me fui a trabajar a otro lugar. Y allá en el otro lugar había otro cristiano, pero él nunca me habló a mí del Evangelio. Él le habló a otra persona acerca del amor de Cristo, y yo pude escuchar esas palabras y algo sucedió en mi corazón. Me recuerdo que empecé a ir a la iglesia, empecé a ir a una congregación, ¿verdad? Junto con mi familia, los primeros días, a escuchar, ¿verdad?, al predicador ahí. Y un día me lastimé, me caí de una escalera, me lastimé y me recuerdo que por una semana o por 15 días, algo así, no pude asistir al trabajo. Y el patrón muy amablemente fue a mi casa a ofrecerme su ayuda y que no me preocupara. Y al mismo tiempo me llevó una Biblia. Llevó una Biblia, me recuerdo, una Biblia de pasta gruesa, dura. Nunca se me olvida el nombre de esa Biblia. La Biblia se llamaba Dios habla hoy. Muy bonito nombre, Dios habla hoy. Y cuando yo tomé esa Biblia, ¿verdad? Pues yo estaba impuesto a leer libros que tenían figuritas, dibujitos, Calimán, Remín Pingüín, Superman. Esas eran mis revistas que yo miraba y yo era bueno para leer, me encantaba leer eso. Pero no me gustaba leer libros que tuvieran puras letras. Y cuando llegó este hombre y me dio esa Biblia, me acuerdo que me dijo, mira, lee el Evangelio según San Juan. Y me lo dejó marcado ahí con una cosita que traía en medio. Me lo puso allí y se fue. Y como yo no tenía nada que hacer, en aquellos días no teníamos pues una buena televisión, no había celulares, no había internet todavía, pues verdad, lo único que tenía al alcance de mi mano era aquella revista, porque no me podía parar, porque mi pie estaba muy hinchado. Y empecé a leer el Evangelio según San Juan. Y cuando yo empecé a leer el Evangelio según San Juan, empecé a darme cuenta, fíjese lo que es Dios cuando tiende su misericordia al hombre. Yo me di cuenta de mi pecado, me di cuenta de mi condición, que a pesar de que yo sentía que yo era bueno, que a pesar de que yo sentía que no hacía nada malo, que no entendía por qué Dios, ¿verdad?, me iba a mandar al infierno. Ese Evangelio me empezó a hablar a mi corazón y me empezó a mostrar la bajeza en la que yo me encontraba delante de Dios. Y miré a un ángel reyes perdido, miré a un ángel reyes, hermano,
como nunca lo había mirado. El Evangelio según San Juan me presentó a mí, al hombre pecador, al hombre que caminaba al infierno, al hombre que estaba destinado a llegar a ese lago de fuego. Y lo más triste, no sabía cómo salvarme, no sabía cómo llegar, no sabía qué hacer para entrar a ese lugar. Y me recuerdo que cuando ya pude caminar, cuando ya me pude levantar, que ya pude moverme, empecé a asistir de nuevo a mi trabajo y este hermano me dijo, te vamos a invitar a un evento, ¿quieres ir? Vamos, porque como yo cantaba, a mí me gusta usted sabe, a mí me gusta cantar y te vamos a invitar a un lugar donde tú oigas un cantante cristiano. Y yo fui, ¿verdad? Con todo, y siempre lo digo y lo recuerdo, y yo siempre dije, bueno, vamos pues a ver qué es lo que pasa en ese lugar. Yo nomás quería, ¿verdad? Pues hacer caso a aquella persona que tan amablemente me invitaba. Pero ahí en ese lugar, cuando hicieron el llamado y dijeron, hay alguien aquí que necesite o que quiera aceptar a Cristo como su suficiente Salvador, de allá de arriba de las bancas, me acuerdo en una plaza de toros, era un lugar grandísimo, me puse de pie con todo y mi vergüenza, con todo, hermano. Cuando un hombre no conoce de Dios, hermano, yo tenía 28 años de edad, iba para mis 29. Y con mi vergüenza me puse de pie en medio de aquel lugar y empecé a caminar hacia abajo. Yo sabía que necesitaba a Cristo Jesús. Yo sabía que el único que me podía dar la libertad de mi pecado era el Señor Jesucristo. Yo sabía que el único que podía ayudarme a salir de mi situación era el Señor Jesús. Y se lo digo, no me da pena decirlo, con vergüenza, hermano, me levanté delante de toda aquella gente, me conocía o no me conocía, yo fui al frente y fui con un corazón sincero delante de Dios y le dije a Cristo, ven a mi vida y ven a mi corazón. Quiero ofrecerte toda mi vida. Oiga bien esto, yo le dije a Dios así, pero acéptame como tu hijo en este día. Y ese día Dios perdonó mis pecados. Muchos decían, cuando yo les contaba esto, muchos decían, oh, lo hacen nomás para quedar bien con el patrón. Se burlaban de mí. No, no dejé que hablaran. Yo sentí algo hermoso, algo precioso había pasado en mí. Al día de hoy ya casi son 30 años, hermano, caminando en el Evangelio, caminando con el Señor Jesucristo. Y todavía cuando me recuerdo de ese momento, todavía me hace llorar el Señor. Todavía me siento con gozo y alegría, hermano. Me siento feliz de haberle entregado mi vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el único que pudo librarme de mi situación. Dios fue el único que pudo ayudarme, hermano, a salir de mi pecado. Él fue el único que pudo darme la oportunidad de ser libertado de todas aquellas cadenas que me estaban atando. Cuando nosotros, hermano, miramos nuestra situación y entendemos, nos damos cuenta, hermano, que el único que puede ayudarnos es Jesús. De nuestra boca y de nuestro corazón empiezan a salir palabras de esperanza. Y el hombre en aquella condición, crucificado en aquella cruz, le dijo a Jesús, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Aleluya. Y de la boca de nuestro Señor Jesucristo salieron las palabras más hermosas que le dice en ese momento de aflicción, en ese momento triste y duro de la vida de aquel hombre, en aquel momento final. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. A su nombre sea la gloria en esta noche.
Cristo Jesús siempre tiene una palabra de ayuda, de aliento, de vida eterna para aquellos que acuden a Él. Esto no es una religión, esto no es una tradición, esto no es algo de historia. Aquí está el Señor Jesucristo abriendo sus brazos en una cruz y dándole la vida eterna a aquel hombre que le está pidiendo en aquel lugar. Acuérdate de mí, Señor. Cuando nosotros clamamos a Él, perdóname, Señor, por mi pecado. No mires mi corazón, mi condición. Solo acuérdate cuando vengas en tu reino, dijo el hombre. Todos moriremos por el pecado, pero unos se irán sin esperanza. Algunos morirán perdidos y alejados de Dios. Y Dios siempre estuvo muy cerca de ellos. Pero otros moriremos con la esperanza del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él no miente, sabemos que su palabra es verdadera y sabemos que el Señor siempre estará con sus brazos abiertos para esperarnos allá cuando lleguemos al momento final de nuestros días. No sé cómo llegará usted a su fin, con o sin esperanza. Yo no sé si llegará usted, hermano, al final de sus días sin esa esperanza que Cristo da a través de su palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El tercer crucificado, vamos al punto final. El tercer crucificado, este era el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. Vamos a mirar ahora al que está en medio. Y como ya lo dije, me gusta la manera en que la Biblia lo describe. Es al único que le da la posición. Él está en medio. ¿Por qué? Porque Él siempre ha estado esperando que alguien dé el primer paso para mostrarle que la salvación ya está resuelta. Aleluya. Mientras el hombre no da el primer paso, Dios no puede hacer nada, ya lo hizo todo. Aleluya. La salvación ya está comprada, ya está ganada. Aleluya. No importa, hermano, mire, esto es lo maravilloso del amor de Dios. Cristo Jesús en la cruz logró vencer al pecado. Aleluya. Denle las palmas al Señor Jesucristo por esa maravillosa revelación. Amén. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús venció al pecado. Dice la Escritura que todo el pecado de la humanidad fue puesto sobre Él, sobre su vida. Y en el último momento dijo con sus palabras, consumado es. Y dio un gran suspiro y exhaló el espíritu. Aleluya. Aleluya. Lo que él estaba diciendo, lo logré, vencí. Aleluya. El pecado está derrotado. El diablo está vencido. Amén, amén. Cuando nosotros miramos, ¿verdad?, la salvación, hermano, lo primero que tenemos que entender es que Cristo le está ofreciendo vida eterna a todo el que la quiera aceptar. Amén. A todo el que desee entrar al reino de los cielos, yo le tengo una noticia. Ya está ganado su lugar en el reino de Dios. Pero tienes que dar ese paso. Tienes que, ¿verdad?, venir a Cristo y decirle, te necesito. Aleluya. Él no tenía que estar ahí en medio de los ladrones. Él no tenía que pagar un precio tan alto, ¿sí? Pero Él quería mostrarnos que aún no mereciendo esta muerte, ¿verdad? Aleluya. Él fue a la cruz. ¿Para qué? Para que entendiéramos que Él estaba pagando lo que yo no podía pagar. Amén, amén. Aleluya, ¿sí? Yo, hermano, no tenía ni el poder ni la autoridad para pagar el precio de mi pecado delante de Dios. Esa era la muerte que a mí me correspondía. A cada pecador le corresponde morir, hermano, en una cruz, ser latigado, escupido, burlado y morir en ese lugar crucificado, y aún así no alcanzar la salvación. Aún así no alcanzar el perdón de sus pecados. Por eso Cristo tuvo que ir a esa cruz. Por eso Cristo se puso en medio de nosotros. Por eso Él se puso entre medio de Dios y los pecadores. Para que por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, por medio de lo que Él hace en ese lugar, Dios no mira al pecador, sino mira a un Cristo que está redimiendo a todos los pecadores en este mundo. Aleluya. Él tomó el pago de mi pecado.
Cristo, como ya lo dije, no tenía que pagar nada, pero Él lo pagó todo. No tenía que sufrir, pero Él lo sufrió todo, aleluya. Y aún el día de hoy, Él sigue diciéndole a todo pecador: la puerta no ha sido cerrada. Mis brazos aún están abiertos. Mis brazos aún pueden protegerte de la condenación. En esa cruz todavía podemos escuchar las palabras que dicen: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Amén, aleluya. Todavía podemos oír en los labios de Cristo: consumado es, el precio está pagado, las llaves son mías. ¿Por qué el Señor Jesús dice esto? Porque Cristo tiene el poder de abrir cualquier prisión, cualquier celda, cualquier cadena y cualquier atadura. Amén. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Amén. Mire, hermano, no importa quién seas, no importa qué tan bajo has caído, no importa hasta dónde has llegado, el único que pudo libertarnos fue el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. A su nombre sea la gloria en esta noche. Pero Él está esperando que nosotros demos ese paso decisivo. Que nosotros, hermano, ¿verdad? Le digamos al Señor: Jesús, acuérdate de mí, Señor. Perdóname. Sé que soy un pecador y necesito un Salvador. Aleluya. Y usted descubrirá que Él todavía te está esperando, aleluya, para hacer algo con tu vida y para darnos la seguridad del perdón y de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el Evangelio según San Juan, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. San Juan, en el libro de San Juan, capítulo número 14 y el verso número 6. Amén. Amén. También dijo en San Juan, capítulo 10, verso 9: yo soy la puerta. Aleluya. Y el que por mí entrare encontrará salvación. Aleluya. ¿Sí? Aleluya. Y en Lucas capítulo 19 y el verso 10 dijo el Señor Jesucristo: yo vine a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy en esta noche, aún estas palabras siguen hablando a todo aquel que no ha conocido al Señor Jesucristo. Estas palabras aún siguen llegando a una vida desesperada que necesita entender el propósito de Dios. Cristo murió en la cruz para que usted y yo no tengamos que perdernos sin la oportunidad de recibir la salvación del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Pónganse de pie ahí donde usted está, hermano. Y vamos en este momento a decirle a Dios que nos ayude, porque tal vez en este instante muchas personas a través del mundo van a estar mirando esta predicación, este mensaje o estas palabras que el Señor ha puesto el día de hoy en nuestros labios. Y es el momento de que todo pecador, toda persona que ha escuchado esto, reciba su perdón, que no se detenga, que le diga al Señor Jesucristo: te necesito como mi suficiente Salvador. Que reconozca la condición que Él tiene, que es un pecador y que está condenado a morir eternamente, y que no hay salvación si no se acerca al Señor Jesucristo.